Puf, a ver, vamos a entrar de lleno en esto porque la inmersión profunda de hoy es de las que te marcan, de las que marcan un antes y un después en tu forma de ver el mundo. Totalmente. Es un texto que te cambia. Sí. Nuestra misión en este análisis, para quienes nos escuchan, es explorar a fondo uno de los materiales más trascendentales del siglo XX, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y el objetivo no es simplemente relatar cómo el espíritu humano logró sobrevivir al horror inanarrable de los campos nazis, que ya de por sí es tremendo, sino extraer de esa oscuridad absoluta herramientas reales para afrontar las crisis cotidianas de nuestra propia existencia. Exacto. Es traer esa luz a nuestro día a día. Eso es. Y al repasar todo este material, te confieso que me ha invadido un asombro profundísimo. Una sensación de vulnerabilidad total, porque resulta casi inconcebible pensar cómo es humanamente posible que alguien que lo perdió absolutamente todo, familia, posesiones, libertad, hasta su propio nombre para ser un simple número, sea capaz de escribir un testimonio tan rebosante de esperanza. Es un contraste brutal. Es que está libre de amargura, libre de sed de venganza. Es algo que sobrecoge muchísimo. ¿Cómo es posible? Pues esa perplejidad inicial tuya es fundamental para abordar este texto. Para dar estructura a ese asombro, es necesario contextualizar quién era Viktor Frankl antes de que las puertas de Auschwitz se cerraran tras él. Claro, no era una persona cualquiera. Exacto. Lo fascinante de este caso es que no hablamos de un prisionero común, sino de un psiquiatra y neurólogo brillante en la Viena de los años 40. Y hay que imaginar Viena en esa época como el epicentro mundial absoluto de la psicología. La meca del psicoanálisis, vamos. Sí. Frankl estaba inmerso en debates académicos del más alto nivel, cuestionando directamente las bases establecidas por las dos figuras más imponentes de su tiempo, Sigmund Freud y Alfred Adler. Casi nada. Fíjate que Frankl ya estaba desarrollando su propia teoría, un enfoque que buscaba rehumanizar la psiquiatría, argumentando que el ser humano era mucho más que un simple conjunto de impulsos biológicos. Disfrutaba de una vida familiar serena. Acababa de casarse con una joven llamada Tilly, y su carrera científica estaba a punto de despegar internacionalmente. Y ahí es donde todo se tuerce. Pero el inicio de su verdadera prueba existencial no ocurre en el campo de concentración, sino que surge de una decisión crucial que se revela en el prefacio del libro. Esa decisión. Esa es precisamente uno de los detalles que más me ha impactado de toda nuestra preparación. Frankl tenía en sus manos un visado para huir a Estados Unidos. Su salvoconducto. Era literalmente su billete a la salvación. Podía haber abandonado Austria legalmente, haber salvado la obra científica que estaba escribiendo, su carrera, su vida. Sin embargo, sus padres, que ya eran ancianos, carecían de ese permiso y solo tenían una documentación peligrosísima, muy insegura. Una sentencia de muerte, prácticamente. Claro, si él cruzaba el océano, ellos quedaban totalmente desvalidos frente a la inminente persecución. Y ante este dilema moral desgarrador, Frankl decide dejar que ese visado caduque. Lo deja pasar. Renuncia a su salvación para no abandonar a sus padres a su suerte. Es un acto de amor inconmensurable, pero es precisamente esa renuncia la que marca su viaje directo hacia el horror. Y ese viaje entrenacinado, junto a cientos de personas, nos introduce de lleno en lo que el análisis clínico del libro denomina la primera fase de la reacción psicológica del prisionero. La fase del internamiento. Eso es, la fase del internamiento y el síntoma del shock. Cuando esos trenes llegaban a la estación y los ocupantes leían a través de las rendijas el letrero de Auschwitz, se producía una parálisis colectiva. La psiquiatría describe aquí un fenómeno sumamente revelador que Frankl observó en tiempo real: la ilusión del indulto. La ilusión del indulto me pone los pelos de punta. Es un mecanismo de defensa. Se observa a menudo en los condenados a muerte desarrollan la vana y desesperada esperanza de que en el último minuto, por algún error o un milagro incomprensible, van a ser perdonados. Como que la mente no puede aceptar la realidad. Exacto. Los prisioneros recién llegados veían a algunos veteranos con un aspecto relativamente normal recibiendo el tren, y la mente se aferraba instintivamente a la idea de que la situación no sería tan extrema como los rumores sugerían. Y la realidad se encargaba de destrozar esa ilusión de la manera más cruda posible, casi al instante. De un plumazo. Hay un pasaje que Frank relata sobre sus primeros momentos en el pabellón de desinfección que es de verdad desolador. Les obligan a desnudarse por completo,
y a entregar hasta la última pertenencia personal. Absolutamente todo. Y en ese momento, Frankl llevaba escondido en el bolsillo interior de su abrigo el manuscrito de su libro Psicoanálisis y Existencialismo. Representaba el trabajo de toda su vida, la síntesis de sus teorías científicas. ¿Su legado? Su legado, sí. Se acerca uno de los prisioneros veteranos que ayudaban a los guardias, le suplica casi en susurros. Intenta hacerle entender que se trata de una obra científica irreemplazable, que necesita conservarlo a toda costa. ¿Y la respuesta que recibe? Es terrible. La única respuesta que recibe ante su desesperación es una sonrisa burlona y una palabra macabra. Le dice, mierda. Madre mía. En ese mismo instante, los guardias descubren los papeles y rompen el manuscrito en su presencia. Imaginar la destrucción de la obra de toda una vida en un abrir y cerrar de ojos, en medio de aquel infierno incomprensible. Es una imagen que transmite una angustia tremenda. Es que, clínicamente, la destrucción de ese manuscrito representa el punto exacto en el que se produce la reducción del individuo a lo que la obra define como la existencia desnuda. Sin nada. Sin pelo en el cuerpo, sin ropa propia, despojados por completo de su historia, de su estatus social, de su profesión y de su identidad, pasando a ser literalmente un número tatuado en el brazo. Un objeto. Y esto plantea una interrogante antropológica y psicológica fascinante. ¿Cómo reacciona la estructura mental ante la aniquilación de todo vínculo material y social con la vida anterior? Claro, el cerebro tiene que hacer algo. La observación de Frankl demuestra que surgen mecanismos de adaptación totalmente imprevistos. Aparece una frialdad emocional extraordinaria, una curiosidad casi científica imparcial por observar el propio entorno para saber si saldrán vivos de la próxima selección. Como si lo vieran desde fuera, ¿no? Desnudos y vulnerables. A la par de esta reacción mental, el material documenta una inmensa sorpresa médica. Esto me dejó fascinada. Los prisioneros comprobaron que, contradiciendo todos los manuales de medicina de la época, el cuerpo humano no colapsaba por dormir hacinados sobre tablas de madera con otras 9 personas. Ni las heridas graves se infectaban a pesar de la ausencia total de higiene durante semanas bajo un frío glacial. Es increíble. El ser humano demostró una capacidad de resistencia biológica que la ciencia consideraba imposible. Y fíjate que esa asombrosa resistencia biológica chocaba frontalmente con una desesperación mental constante, porque la tentación del suicidio era una sombra permanente en la mente de casi todos. Una salida constante en su cabeza. Sí, en la jerga de los prisioneros lo llamaban lanzarse contra las alambradas, que consistía simplemente en caminar hacia la valla electrificada de alta tensión para acabar con el sufrimiento de un solo golpe. Un final rápido. La amenaza de muerte era tan abrumadora, el agotamiento tan profundo, que Frankl relata cómo en su primera noche en aquel recinto se hizo a sí mismo una promesa solemne e inquebrantable. Decidió que pasara lo que pasara, no se rendiría ante las alambradas. Y esa firme determinación de no ceder al suicidio da paso a la segunda fase psicológica que estructura el ensayo, la adaptación a la vida cotidiana en el campo, definida por una profunda apatía y una especie de muerte emocional. Muerte emocional. Suena durísimo. Lo es. Para que la psique pudiera soportar una realidad tan atroz, el prisionero necesitaba desarrollar urgentemente un escudo protector. Esta insensibilidad total se volvía vital para resistir el sadismo sistemático. Se anestesiaban. Sí. El material relata situaciones espeluznantes como recibir un golpe brutal en la cabeza con una porra simplemente por pisar unos centímetros fuera de la fila durante el escaso reparto de sopa acuosa. ¿Por nada? ¿Por respirar? Frankl subraya que, llegado a ese punto, el dolor físico pasaba a un segundo plano. Lo que realmente causaba un daño insoportable era la humillación constante, la indignación ante el sinsentido de aquella injusticia. Esa humillación que te quita la humanidad. Claro. La apatía crecía a tal nivel que un prisionero podía observar a un compañero agonizar a escasos metros y sin mostrar la más mínima alteración emocional, acercarse al cadáver aún caliente para arrebatarle unos zapatos de madera en mejor estado o un simple trozo de cuerda. Madre mía. Quienes sucumbían de forma definitiva a esta apatía, perdiendo toda conexión con el entorno, se convertían en lo que dentro del campo denominaban musulmanes. Sí, lo he leído. Eran prisioneros físicamente demacrados, vacíos de cualquier voluntad, que dejaban de moverse y cuyo final inevitable y rápido era la cámara de gas.
Y es precisamente ahí, en medio de ese lodo constante, del hambre extrema y de esa muerte emocional absoluta, donde el relato alcanza un clímax que, resulta muy, muy difícil de asimilar sin conmoverse. Es la parte más profunda del texto. Es el momento en que Frankl describe la huida hacia el refugio interior. Dibuja una escena donde está cavando una zanja al amanecer, para instalar unas tuberías. El cielo es de un gris plomizo, la nieve es gris, los harapos que visten son grises, hace un frío glacial y la tierra helada cruje al golpearla con las piquetas. Un escenario dantesco. Los guardias gritan, insultan, y en el epicentro de ese infierno absoluto, la mente de Frankl busca desesperadamente un asidero y se aferra a la imagen de su esposa, de Tilly. Su refugio. Él comienza a dialogar mentalmente con ella. Escucha su respuesta, ve su sonrisa, su mirada, y lo hace sin saber siquiera si ella sigue viva o se ha perecido en otro campo de exterminio. Y de repente llega a una revelación de una profundidad sobrecogedora. El gran descubrimiento. Sí. Él concluye, y cito, «El amor trasciende a la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual». Precioso. Es que comprender que el hecho de saber si ella estaba viva o no carecía ya de importancia, fue transformador. En aquel momento de agonía extrema, atrapado en la peor miseria humana imaginable, siente con absoluta claridad que la vida sigue teniendo sentido. Encuentra la luz. Una granja lejana, en medio de la oscura llanura nevada. Cita la frase, «Et lux in tenebris», lucet la luz, brilla en la oscuridad. Es un pasaje de una belleza y una fuerza que te deja sin palabras. Y la trascendencia de esa revelación emocional radica en que se convierte en el pilar fundamental de todo su análisis antropológico posterior. El núcleo de su teoría. Frankl demuestra empíricamente, no en un laboratorio, sino en las peores condiciones imaginables, que en un entorno diseñado metódicamente para aniquilar la personalidad y reducir al ser humano a mera carne de exterminio, existe algo inviolable. Algo que no te pueden quitar. Eso es lo que él define como la última libertad humana, la capacidad interior e inalienable de decidir la actitud que uno adopta frente al sufrimiento. Es indudable que el hambre extrema, la privación de sueño prolongada y el terror constante ejercen una influencia brutal, pero la conclusión de Frankl es tajante. ¿Cuál es exactamente? El tipo de persona moral y espiritual en la que terminaba convirtiéndose el prisionero era, en última instancia, una decisión íntima, no el simple producto biológico y predecible de las condiciones del campo. A ver, plantear esto desde la comodidad de nuestra época genera una duda muy genuina. Una que seguramente comparte mucha de la gente que nos escucha. Es normal. Al leer un testimonio de tal magnitud, es fácil sentirse minúsculo. ¿Cómo es posible aplicar algo tan inmenso? La pregunta natural es si cualquiera de nosotros, enfrentado a sus crisis diarias, que obviamente no son Auschwitz, pero que traen consigo un dolor muy real, como la pérdida de un familiar o una enfermedad grave, puede llegar a encontrar un sentido en medio de su sufrimiento, tal como lo hizo él. Parece inalcanzable. Exacto. Suena a un nivel de resiliencia reservado exclusivamente para grandes héroes o figuras históricas. ¿Tú crees que yo podría encontrar ese sentido? Es una reacción absolutamente lógica ante la magnitud del relato. Sin embargo, la respuesta que formula la logoterapia para el día a día exige un cambio drástico en nuestra percepción del mundo. Requiere lo que Frankl denomina un giro copernicano. Un giro de 180 grados. El error estructural del pensamiento moderno radica en estar constantemente preguntando qué es lo que esperamos de la vida. Lo que la filosofía de Frankl postula es que la pregunta correcta es exactamente la inversa. Hay que entender qué es lo que la vida espera de nosotros. O sea, cambiar el foco. Sí. La existencia nos interroga sin tregua a través de cada situación cotidiana, y la respuesta no debe articularse a través de grandes discursos, sino mediante una conducta recta y asumiendo la responsabilidad del momento presente. Actuar aquí y ahora. Frankl recordaba frecuentemente una cita de Fyodor Dostoyevsky que ilustra esto a la perfección. Cito: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Qué barbaridad de frase. Esto implica que, cuando el sufrimiento se vuelve inevitable, la forma en que el individuo lo afronta, la dignidad con la que se mantiene erguido frente a la adversidad, constituye en sí misma una oportunidad excepcional para dotar a la existencia de un significado inquebrantable. No es una hazaña para héroes épicos, es una actitud pragmática y accesible frente al destino irremediable.
Y hay un instante muy concreto en los textos que aterriza toda esta filosofía de una forma magistral. Ocurre en la oscuridad de aquel barracón infecto, en un momento en que todos los prisioneros estaban agotados, muertos de hambre, y muchos habían perdido por completo la voluntad de vivir tras un día especialmente cruel. Al límite absoluto. Frankl, sacando fuerzas de donde no había, hace un esfuerzo monumental para curar las almas de sus compañeros. Da un discurso en la penumbra. Les recuerda a todos y cada uno de ellos que en ese preciso instante hay alguien que los está observando. Alguien que espera algo de ellos. ¿Sí? Podía ser un amigo, un hijo, una esposa estuviera viva o muerta, o incluso una entidad superior. Y ese alguien confía plenamente en ellos. Espera que no se rindan, que demuestren que saben sufrir con orgullo y morir con dignidad. Les otorgó un porqué vital lo suficientemente fuerte como para soportar aquel espantoso cómo. Ese porqué sostenido en el tiempo resultó crucial particularmente para aquellos que lograron sobrevivir al Holocausto y se enfrentaron a la tercera y última fase psicológica descrita en la obra, la liberación. Que no fue como en las películas. Supervivientes mostraba un profundo y preocupante estado de despersonalización. Como si no fuera real. Caminaban fuera del recinto y la realidad les parecía un sueño irreal. El cerebro era incapaz de procesar que la libertad por fin les pertenecía. El organismo físico reaccionaba mucho antes que la mente, manifestando una voracidad insaciable por la comida que duraba semanas, acompañada de una necesidad compulsiva e interminable de hablar. El cuerpo pidiendo sobrevivir a toda costa. Pero esta fase albergaba peligros psicológicos gravísimos. Tras la súbita liberación de una tensión tan gigantesca, las personalidades más primitivas desarrollaban la creencia distorsionada de que, tras haber sufrido tanto, ahora poseían el derecho legítimo de actuar sin escrúpulos, transformándose rápidamente de víctimas en opresores. Claro, y sumado a ese peligro moral, acechaba el riesgo de caer en el desencanto más devastador. Hubo muchísimas personas que habían logrado sobrevivir día tras día aferrándose desesperadamente al recuerdo de un ser querido, a la pura esperanza de un reencuentro. La ilusión de volver a casa. Y al regresar por fin a sus ciudades de origen, a sus antiguos barrios, descubrían que sus casas estaban ocupadas por extraños y que sus familias habían sido exterminadas. Nadie les esperaba. Esa amargura atroz de descubrir que incluso después de haber tocado el fondo del sufrimiento humano, todavía existía margen para sufrir aún más. Es terrible. Y la confrontación con esa amargura y la posterior sanación de esos traumas es precisamente lo que fundamenta la estructura de la logoterapia como escuela psiquiátrica. El nacimiento de su terapia. Y aquí es vital establecer la diferencia abismal que Frankl marca con las corrientes de Viena que mencionamos al inicio. Para entenderlo con claridad, el psicoanálisis de Freud sostiene que el motor principal del ser humano es la voluntad de placer. Buscar lo agradable y huir del dolor. Es decir, buscamos la comodidad y la satisfacción de instintos para evitar el dolor. Por otro lado, la psicología de Adler defiende que lo que nos mueve es la voluntad de poder, el deseo de estatus, de superioridad y de control sobre nuestro entorno. Y ninguna de las dos encaja con Auschwitz. Exacto. En Auschwitz, los prisioneros fueron despojados de cualquier mínimo placer y de absolutamente todo su poder. Sin embargo, seguían luchando por vivir. Esto llevó a Frankl a postular su teoría central. La fuerza motivadora primaria e irreductible del ser humano no es el placer ni el poder, sino la voluntad de sentido. El impulso vital más profundo es encontrar un significado a nuestra propia existencia. Aquí es donde todo este análisis da un salto enorme y conecta de una manera asombrosa con nuestra realidad actual. Porque Frankl toma esta revelación forjada en la experiencia más extrema imaginable y la utiliza para diagnosticar la neurosis del mundo moderno. De nuestro día a día. Cuando describe a la sociedad contemporánea, parece que estuviera describiendo nuestra vida de esta misma mañana. Afirma que en la actualidad la gente padece de un profundo vacío existencial, un estado generalizado de aburrimiento crónico, de tedio, de depresiones inexplicables. Una desconexión total. Y su argumento es que, a medida que la civilización avanza, el ser humano ha perdido los instintos animales básicos que antaño le proporcionaban seguridad sobre lo que debía hacer, y simultáneamente ha ido perdiendo las tradiciones culturales y religiosas que le dictaban cómo debía comportarse. El resultado es una sociedad desorientada, rodeada de comodidades materiales, con la vida resuelta a nivel de supervivencia, pero espantosamente vacía de propósito. El diagnóstico del vacío existencial es tremendamente preciso para la época actual. Este vacío no siempre se presenta como tristeza clínica. Con frecuencia se enmascara.
La sociedad intenta llenar ese hueco existencial persiguiendo poder adquisitivo, buscando el éxito profesional de manera obsesiva o entregándose a la búsqueda compulsiva del placer efímero y el entretenimiento constante. Llenar el vacío con ruido. Pero la logoterapia advierte que la verdadera autorrealización humana es una meta que no puede alcanzarse persiguiéndola directamente como un fin en sí mismo. La autorrealización siempre es el efecto secundario, la consecuencia natural de trascender, de salir de uno mismo para entregarse a una causa mayor o a otra persona. ¡Qué interesante! Para estructurar esta búsqueda, la teoría de Frankl establece 3 vías fundamentales, mediante las cuales cualquier persona puede hallar el sentido de su vida. La primera vía es la acción. Realizar una obra, crear algo valioso, cumplir de forma excelente con un deber o una vocación. Hacer algo por el mundo. La segunda vía es la experiencia. Asimilar algo profundamente bello o bueno, como conmoverse ante la naturaleza, el arte o experimentar el amor auténtico hacia otro ser humano. Y la tercera vía, que es el núcleo más desafiante de su obra, es encontrar sentido a través del sufrimiento mismo, cuando este sufrimiento es absolutamente inevitable y no se puede cambiar. A esta capacidad de mantener la dignidad ante la tragedia ineludible se le conoce como el optimismo trágico. Llegando al tramo final de esta exploración de hoy, la sensación que prevalece es paradójica, pero inmensamente real. Aporta una profunda sensación de fortaleza. Muchísima paz. Cualquiera que en algún momento se sienta superado por las crisis del día a día, por la ansiedad, el dolor o la simple incertidumbre, las lecciones de este texto actúan como un refugio reconfortante. Deja una certeza grabada a fuego. Si la vida en su totalidad tiene algún sentido, entonces el sufrimiento también debe tenerlo, porque el sufrimiento, al igual que la muerte, es una parte inerradicable de la condición humana. A un ser humano le pueden arrebatar absolutamente todo en el plano físico o material, pero la libertad interior de elegir cómo afrontar cada adversidad permanece siempre intacta. Y como broche final a este análisis, resulta enriquecedor plantear un último concepto que Frankl ofrece para la reflexión vital de quienes nos escuchan. Una idea sumamente provocativa sobre lo que llamamos la transitoriedad de la vida. Cuéntame. Por lo general, la sociedad contemporánea observa el paso del tiempo con pavor, con una sensación melancólica de que el pasado es simplemente tiempo perdido, hojas de un calendario que caen y se desintegran en la nada. Como que todo desaparece. La propuesta de Frankl invita a la gente a transformar radicalmente esa visión. Sugiere observar el pasado no como un cementerio de tiempo, sino como un granero seguro y definitivo. Porque cada acto de bondad que se ha realizado, todo el gozo genuino que se ha experimentado, todo el amor que se ha entregado de forma desinteresada y, muy especialmente, cada sufrimiento que se ha soportado con valentía y dignidad, ha sido rescatado de lo efímero. ¡Qué imagen tan potente! Todo ello queda almacenado y guardado para siempre en ese granero inalterable del tiempo. Nada de eso desaparece jamás. Como se subraya en el texto, en cierto sentido, haber sido es la forma más segura de ser. Es una maravilla. Es una perspectiva poderosa que invita a la reflexión, permitiendo comprender que las cicatrices propias, los esfuerzos silenciosos y los recuerdos más preciados no se desvanecen. Ya están a salvo, inmortalizados para toda la eternidad en la realidad inquebrantable del propio pasado.